Ministro, ustedes pretenden hacer un pago por aproximadamente 30 millones de balboas para la renovación urbana de Colón, que incluye, entre otras empresas, a constructora Norberto Odebrecht, que le debe al Estado un montón de plata en una multa por corrupción. ¿Me puede explicar cómo usted pretende hacer ese pago, señor ministro? Específicamente que estoy preguntándole. Para contestar, Su Excelencia Rogelio Paredes. Gracias, presidente. ¿A quién se le hace el pago para esto 2023-2024? ¿Y hasta qué parte de la vigencia 2024 se va a hacer el pago para este contrato, ministro? Ministro Roger Tejada. Gracias, diputado. Para contestar, en esta ocasión existen específicamente siete proveedores que brindan servicios para los alimentos divididos en las siguientes provincias: Panamá y Colón, Chiriquí, Coclé, Darién, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, que es un mismo proveedor en este caso, y la provincia de Veraguas. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Presidente, tengo una pregunta para el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Ministro, ustedes pretenden hacer un pago por aproximadamente 30 millones de balboas para la renovación urbana de Colón, que incluye, entre otras empresas, a constructora Norberto Odebrecht, que le debe al Estado un montón de plata en una multa por corrupción. ¿Me puede explicar cómo usted pretende hacer ese pago, señor ministro? Específicamente que estoy preguntándole. Para contestar, Su Excelencia Rogelio Paredes. Muchas gracias a todos los comisionados, diputado Vázquez. Sí, en efecto, este contrato de renovación urbana es un contrato que venía con dos empresas, CUSA y Odebrecht. Cada pago que se hace se divide inmediatamente, ellos dividen lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro. Claro que lo que le corresponde a Odebrecht se queda en el MEF, porque al final del camino ellos, si tienen una deuda, tienen que pagarla. Nosotros lo que nos corresponde es pagar por el servicio prestado, pero al final lo que ocurre es que es un consorcio donde el pago se divide entre dos. Diputado Juan Diego Vázquez. No, pero eso no tiene sentido, porque si al final lo que me dice aquí el detalle de la transferencia, que son 29.784.328, de lo que usted mismo describe en su nota, que 15.215.206.017 son para Norberto Odebrecht. Si al final va para el MEF, no debe ir para el MIDI, debe simplemente no salir nunca del Tesoro Nacional, porque se ejecuta el pago, si al final va a quedar en el MIDI para que usted lo use en partidas por las que tampoco ha rendido cuentas. No, diputado, lo que ocurre es que cuando... perdón. Tiene la palabra Su Excelencia Rogelio Paredes. Bueno, diputado, cuando nosotros hemos hecho pagos a empresas que tienen alguna deuda con el Estado, inmediatamente, si es que se trata de un secuestro o se trata de alguna situación como esa, el MEF lo que hace es que retiene el pago. Nosotros estamos cumpliendo con el pago respectivo, pero no llega a manos del proveedor, porque en este caso el contratista tiene una deuda con el Estado. Ese ya no es un tema que yo puedo resolver o que puedo disponer de él. Pero nosotros estamos sustentando aquí 27 millones adicional a los 100 millones del Fondo Solidario de Vivienda, y estos 27 están divididos en varios contratistas, no solamente el caso de renovación urbana. Yo no sé si fui claro en la respuesta o falta algo. Continúa con la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. No es que no sea claro, sino que lo que se va a generar es que si hoy aprobamos este crédito, usted va a recibir todo el dinero. Si usted paga una parte, la otra parte va a quedar en su institución. Ese dinero no está en el MEF. No me diga que no, porque el crédito se está aprobando para su institución. Entonces, va a pasar a su institución. De ahí, yo sí puedo estar de acuerdo en que usted no va a poder usarlo, salvo que lo traslade, pero no es que va a quedar en el MEF, va a quedar en su institución. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el tema de cómo se divide este fondo, pues estos 15 millones pueden ser perfectamente utilizados para otra clase de pagos. Se me ocurre el oncológico, se me ocurre otra serie de ahorros que se han hecho, se me ocurre todo lo que necesitan hoy en día los internos de medicina. Entonces el pago no debería salir. Entonces yo sí creo que eso es un tema que tiene que verificarse
porque no generan para mí la tranquilidad. Yo tengo una pregunta también. Estos 100 millones para el fondo de vivienda, ¿sería saldar toda la deuda que hay con los promotores o dejaría cuentas pendientes con ellos? Señor Rogelio Paredes para contestar. Gracias. Bueno, Fondo Solidario de Vivienda debe estar debiendo en este momento cerca de 107 a 108 millones de dólares a los promotores de vivienda a nivel nacional. 100 millones, diputados, prácticamente borran la deuda que tenemos nosotros con ellos. Nosotros estamos ya anunciando, lo hemos dicho varias veces, que todo lo que debemos del año 2022 y 2023 va a ser cancelado, puesto en cero. Ese es el propósito de este dinero, que está dirigido exclusivamente al Fondo Solidario de Vivienda. Qué bueno que me hace la pregunta porque estas sesiones las sigue mucha gente y ese es un tema que había estado gravitando porque en efecto tenía una deuda en crecimiento que ahora se está cancelando. Diputado Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, presidente. Mire, aquí, por ejemplo, en el crédito adicional no se ha contemplado ni siquiera poder analizar cómo poder llevar adelante una verdadera gestión de políticas públicas que garantice el dinero que sea requerido para poder llevar a cabo todas las estaciones de bombeo y de potabilización que requiere el IDAN. Entonces, yo lo que creo que es penoso en este día no solamente es la irresponsabilidad manifiesta del Ministerio de Economía y Finanzas y quien lo dirige, que evidentemente está alejado de la realidad, pero yo lo que creo que es sano que los ministros de Estado que tengo aquí, al que lamentablemente no les puedo dedicar el tiempo que quisiera para poder hacer preguntas sobre los millones que estamos aprobando, reflexionen sobre cómo aprueban un crédito adicional. Porque al final, este es dinero del país que no está llegando a solucionar problemas concretos que el país está enfrentando. Porque al final tenemos que tener algo claro, que yo lo sé. Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Pero cuando yo le doy preferencia a techos de esperanza, cuando yo le doy preferencia a saldar deudas con empresas condenadas por corrupción, cuando yo le doy preferencia a no cumplir con el ahorro, cuando yo le doy preferencia a seguir abultando la planilla mes con mes y no puedo responder, por ejemplo, con los internos del Ministerio de Salud, cuando no puedo responder con el oncológico, que hace una semana se fue la luz, hace una semana no había los medicamentos, es cuando se pregunta, válgame, el gobierno cómo lleva a cabo la clasificación de los recursos, porque repito, no hay para todo el mundo. Pero si a mí me preguntaran, el oncológico debe ser línea 1, el Senacit debería ser línea 2, lo que digan los niños debería ser línea 3. Pero si yo le pido la palabra a la ministra, que ha venido un montón de veces y que siempre sabía explicar lo que quiere, y le pregunto, ¿cómo están los CAIPI? Me va a decir, nos hace falta plata. O sea, para los CAIPI no hay plata, para los COIF no hay plata, que es el segmento poblacional en el que menos penetración educativa tenemos como gobierno, pero es en el que, según los estudios, más se desarrolla una persona, es decir, invertimos menos, donde más importante es, pero mientras tanto, sí puede haber, para aumentar la planilla, en 4 millones, 5.000 funcionarios de febrero a marzo. No quiero ver de marzo a abril, ni mucho menos de abril a mayo. Eso es lo que no le podemos decir al país. Y ustedes al final tienen una responsabilidad. Cada vez que van y firman un acuerdo de gabinete. Y por eso es que yo, aunque caigo mal, porque sé que caigo mal a algunos colegas, no puedo jugar con la responsabilidad que tengo yo al firmar los documentos que yo firmo. Y dejar de un lado que el país esté esperando esas respuestas. Que le digan de todo lo que se va a aprobar, oiga, ¿por qué ha tenido que demorar el Ministerio de Vivienda en pagar estas cuentas tanto tiempo si lo que dicen es que quieren dinamizar la economía y el promotor no construye una casa más hasta que no le pagan todo lo que le deben, pese a los años de reuniones que se tienen? Entonces yo sí creo que 105 millones para el Ministerio de Economía y Finanzas, 144 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, 127 millones para el Ministerio de Vivienda, 136 millones para la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, 2.700.000 para el Banco Hipotecario, medio millón en hacerle frente a otros gastos de la administración. Ahí veo al presidente del Consejo Nacional de Representantes. Todas las instituciones tuvieron que determinar encontrar ahorros para poder hacer pagos de los 13º mes. Y si no me equivoco, incluso la Asamblea pudo encontrar la manera para llevar a cabo esos pagos.
No puede ser que las partidas para los honorables representantes, que ojo, tienen derecho a su 13º mes, como cualquier otro funcionario, sobre todo ahora que la Corte lo dictaminó, no puede haber recursos para eso. Pero sigue la Autoridad Nacional de Descentralización no brindando la información sobre cómo usó los recursos. Entonces volvemos a lo mismo. Y ahora mismo lo que están en el lado flaco son esos representantes que están buscando recursos que ya se utilizó, que ya se traspasó y del que no se ha rendido cuentas. Al final hay un principio en la norma. Y el principio es que la finanza pública debe garantizar ese balance, no solamente en la ejecución de la inversión social, que hoy está incluida en la normativa presupuestaria, y entender cuál es la ganancia social que tenemos, que parece, la verdad, poca en comparación con lo que estamos invirtiendo, y cuál es además el balance que se tiene sobre el dinero que aquí se está utilizando. Ese balance hoy, lamentablemente, es negativo. Y para mí es negativo en la práctica y es negativo en la percepción. En la práctica, por lo que yo veo en todos los distritos del país que me ha tocado caminar, y en la percepción, porque también vi con toda claridad los resultados de la elección de hace un par de semanas. Eso es lo triste, porque al final los políticos aquí conversamos, esta asamblea del 1 de julio será otra distinta, como el pueblo ha dispuesto, pero los problemas del país van a seguir si no decidimos ser responsables con cómo utilizar los recursos. Yo no puedo aprobar este crédito adicional, porque además me encuentro que el MIBI y CONADES, el Ministerio de Ambiente, hacen cientos de pagos, pero no pagan, por ejemplo, el proyecto de recuperación de barrios que hay en San Miguelito. Que invito al ministro, que al final es el director de la CONADES, a que venga a ver al ecologista, al que no le pagan y que él paró la obra en San Miguelito. No ha sido así el caso, para suerte de ellos, de otros áreas del país, con diputados tal vez más afines al gobierno que está a punto de terminar. Sin embargo, eso es lo que ocurre. Vemos colores políticos y no vemos necesidad. Porque ahí está la gente, que le dije al ministro tantas veces que fuéramos a visitar, ahí en San Felipe, que están a pocos minutos de donde están ustedes, no tienen respuesta. Ese proyecto no tiene respuesta habitacional tampoco. Entonces es delicado la forma que estamos llevando a cabo todo esto. A mí solamente me quedaría consultarle al director de Tránsito y Transporte Terrestre si este 136 millones Diputado, cumple con saldar toda la deuda. le doy la cortesía para la última pregunta debido a que su tiempo se le ha agotado. Solo esa, presidente, y le agradezco. Para contestar al señor director de Tránsito, para contestar brevemente, ya que el tiempo se le ha agotado al diputado Juan Diego. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión de Presupuesto. Para responderle al honorable Juan Diego Vázquez, efectivamente, con este crédito extraordinario de 136.200.000, cubrimos toda la deuda que tenemos con el sistema de subsidio de combustible. Gracias. Gracias.